Moisés pertenecía a la familia real. Él era miembro, ahora está muy de moda hablar de la familia real, estos dos jovencitos que se salieron de la famosa casa real, ¿sí? Se salieron y perdieron un montón de beneficios. Hoy a la mañana estaba leyendo en un periódico de Londres que decía, se quedaron sin nada. Y yo pensaba, viéndolo desde el otro punto de vista, ¿se quedaron sin nada? No, obtuvieron tal vez un poco más de libertad para vivir como ellos querían. Pero más allá de eso, ¿no? Esta gente se salió de la vida real, de la casa real, de la familia real, pues Moisés era parte de la vida y de la familia real, sin quererlo, pero fue parte de la familia real. El antiguo historiador judío, que se llamaba Josefo, escribió que Moisés era el heredero al trono de Egipcio. Y mientras fue un hombre joven, dice este Josefo, llevó a los ejércitos de egipcio en victoriosas batallas en contra de los etíopes. O sea, Moisés estaba acostumbrado a ganar lo que sea, porque pertenecía a la familia real. ¿Quién más que gane cualquier cosa en ese entonces que el hijo del faraón y el sucesor del trono? El muchacho supongo que habrá dicho, a ver, me gusta aquella chica, y nomás que la tenía. Quiero comer cabrito, y se lo traían, pero a los 2 segundos, ¿no? Entonces, estaba acostumbrado a ganar batallas y ser reconocido por eso. Pongan en perspectiva, vayan construyendo la cara de Moisés y el corazón también. Era un hombre muy inteligente y capacitado, preparado y criado en la ciencia de Egipto. Dejen ahí, marquen con algo. Bueno, ya no tienen Biblias físicas. Les iba a decir una antigüedad. Pongan un señalador en Éxodo, pero dejen ahí en otra página sus tablets y teléfonos y vayan a Hechos, capítulo 7, versículo 22. Esto es algo muy interesante que lo tendríamos que tener muy en cuenta para poder ver el porqué de muchas situaciones en las que lo vemos puesto a Moisés. Hechos, capítulo 7, versículo 22. Y dice, y fue enseñado Moisés en toda la sabiduría de los egipcios y era poderoso en sus palabras y obras. ¡Guau! Cuando yo leí esto dije, ¿qué Moisés me vendieron? Entonces, es difícil ver esta característica de Moisés porque está muy exaltada ese versículo en Éxodo capítulo 4. Permítame que yo se los leo. En Éxodo capítulo 2 me parece que es, cuando dice que él no era bueno para hablar, ya lo vamos a leer. Pero entonces resulta que Moisés, que nos lo han vendido como un hombre tartamudo, que no sabía hablar bien, que era malo para las situaciones de liderazgo, vamos a echar un vistazo. Ya tienen esta característica de Moisés, que era poderoso en el habla, en victoria, le gustaba mucho ganar, tenía un corazón y una mente privilegiada porque había sido preparado y capacitado en toda la cultura, idiomas y historia de Egipto. O sea, era un hombre preparado. Ahora vamos a ver la otra parte. Dice, Éxodo capítulo 4, versículo 1 y 2, dice, entonces Moisés respondiendo dice, he aquí que ellos no me creerán, no oirán mi voz porque dirán, no te ha parecido Jehová. Y Jehová le dijo, ¿qué es eso lo que tienes en tu mano? Y él respondió, una vara. Vamos a ver otra característica acá. Fíjense. Dios le está hablando en ese momento, en esa realidad a Moisés. Ya dejamos la otra característica, pero vamos a ver en este pasaje una característica más para completar este puzzle, rompecabezas de Moisés. Le dice al Señor, ¿qué tienes en la mano? No le dijo, ¿qué tenías? ¿No es cierto? No le dijo, ¿qué tendrás? Sino está hablando de pretérito presente, está hablando de en ese momento.
Dios le estaba hablando a Moisés en un momento específico de su vida, porque Dios quiere que nosotros veamos que Él, cuando habla, tiene un porqué. Dice, Jehová le dijo, ¿qué es eso que tienes en la mano? Y él respondió, una vara. ¿Sí? Entonces Moisés, me voy a pasar al versículo 10. Entonces Moisés le dijo a Jehová, ¡ay, Señor! Empezó la queja, el lamento boliviano. Nunca he sido hombre de fácil palabra, ni antes, miren qué mentiroso que se volvió, ni antes, ni desde que tú hablas a tu siervo. Está hablando de hablas hoy, ¿sí? Ni desde que tú hablas a tu siervo, porque soy tardo en el habla y torpe de lengua. No más Dios le empezó a hablar, decir, te estoy hablando ahora, porque le dijo, ¿qué tienes? A partir de ahí, desde el versículo 2 hasta el 10, Dios le empieza a mostrar su grandeza. Dios le empieza a mostrar la manera maravillosa, engrandecida y todopoderosa que tiene Dios para obrar en el momento de Moisés. Pero Moisés enseguidita, no más que termina de hablarle Dios y de mostrarle toda su grandeza, y Moisés luego ya tiene el pretexto y la excusa. Es increíble, ¿eh? No le dijo, wow, Dios, toda la grandeza que haces, wow, lo que hiciste con la vara, wow. No estaba sorprendido, estaba buscando sacar la excusa. Y miren, nosotros hacemos la misma característica de esta que estamos poniendo en Moisés, es la misma actitud que nosotros tenemos. Dios nos habla y nosotros estamos con la excusa en la punta de la lengua. Dios nos dice, por ejemplo, no más, vamos a lo primerito. Hijo, abrí tu corazón a mi palabra, apenas abrís tus ojos, así como abrís tu Facebook, lo que sea, abrí tu corazón a mi palabra. Es que tengo mucho que hacer. Luego sale el pretexto y la excusa. No te dejes de congregar como algunos tienen por costumbre y ¿qué pasa? Es que tengo que trabajar. ¿Vieron que siempre sale? Estudia más la palabra, es que no me da el tiempo, estoy cansado. Ponete a orar sin cesar. Estoy muy preocupado, tengo muchas ocupaciones. O sea, siempre tenemos, digo esto para que nos bajemos 2 rayitas nosotros y dejemos de criticar al pobre Moisés, que ahora van a ver por qué lo dijo, ¿cierto? Porque después nos volvemos críticos de los personajes bíblicos. Somos mandados a ser los cristianos. ¿Se dieron cuenta? Nosotros siempre criticamos el pueblo de Israel, que injusto, cómo no le hacía caso a Dios, después de todo lo que Dios hacía, y nosotros somos igual. Nada más que somos prontos para dar una excusa cuando Dios nos habla. Resulta que Moisés no estaba confiado en su habilidad para hablar, aunque él había sido formado en una de las culturas más aprovechadas en ese entonces, y tenía todos los privilegios, y él aprovechó todos esos privilegios y fue formado en todos esos privilegios. Entonces, la excusa de Moisés no estaba justificada, porque dice que era poderoso, en Hechos capítulo 7 dice que era poderoso en sus palabras y en sus obras. Entonces, ¿qué fue, me pregunté, lo que hizo cambiar a Moisés desde lo que nos manifiesta Hechos capítulo 7 a lo que manifiesta en Éxodo 4:10, cuando le dice a Dios, no, yo no puedo hacer lo que me pedís porque no estoy capacitado? ¿Qué fue lo que este hombre preparado perdió en el camino? ¿Qué fue lo que lo acobardó? ¿Por qué Moisés afirmó en ese Éxodo capítulo 4, por qué Moisés afirmó que él no podía hacerle caso a Dios? ¿Se imagina? Tiene que haber pasado algo en el corazón y en la mente de Moisés, que conociendo el poder de Dios, sabiendo de lo que Dios era capaz, le dijo a Dios
que él no podía hacer lo que Dios mismo le estaba diciendo que hiciera. ¿Se encontraron alguna vez en una situación así? En esta semana me estuve acordando mucho de una pequeña canción. De hecho, alguien lo mencionó el otro día y yo dije, ay Dios mío, yo era así. Había una canción viejita, ni me acuerdo quién escribió, pero decía, heme aquí, yo iré, Señor. ¿La conocen? Heme aquí, yo iré, Señor. Envíame a mí, que dispuesto estoy. Llevaré tu gloria a las naciones. Cuando cantaban eso en mi iglesia, yo no cantaba. Como decimos en Argentina, violín en bolsa. Yo, miren, cerraba con candado y tiraba la llave al mar muerto. Bueno, no, al mar muerto no, porque subiría, pero no quería saber nada con esa canción. Tenía pánico de que Dios me llamara a las naciones. Tenía pánico de salir de mi país. No quería decir eso porque sabía que Dios tenía en cuenta lo que uno dice. Que Dios no es que escucha a su pueblo y dice, ya están hablando por hablar, es porque les gusta la canción, pero en realidad no lo dicen en serio. No lo tomemos en cuenta, muchachos. Ellos no hablan de verdad. Yo sé que Dios escucha a sus hijos. Actúa según su voluntad, pero si no, no diría la palabra que Él va a conceder las peticiones de nuestro corazón. Yo temía que el Señor me escuchara decir, voy a servirte. ¿Qué es lo que le pasó a Moisés? Que durante 40 años se la pasó en penurias, tristezas, problemas. Algo le pasó en su corazón en esos 40 años. Desde aquella vez, donde pasó lo que pasó, que ahora lo vamos a ver, hasta el momento que le dijo a Dios, estás equivocado, yo no puedo hacer tu voluntad. ¿Qué es lo que nos pasa a nosotros? Que cuando Dios nos habla, le decimos a Dios, espera, todavía no estoy preparado. Es que cuando Dios habla es porque habla en el momento. No le dijo a Moisés, ¿dónde está la mochila con la que saliste o el backpack con la que saliste de Egipto? No le dijo, ¿qué vas a hacer con lo que te voy a dar? Le dijo, ¿qué tienes en tu mano? Es ahora. Y él le dijo, espera, ahora no estoy preparado. Sigamos. En esos 40 años, Moisés se la pasó en el desierto y se llegó a convencer que ya no servía para otra cosa que para vivir en esa situación de desierto y de tristeza. Hasta que tuvo esa oportunidad única en la que se encontró con Dios. Recapitulamos, Moisés estaba en la situación, en su punto cúlmine de su carrera. Era el sucesor al trono, un muchacho que estaba acostumbrado a ganar batallas, era poderoso en habla y en acción, dice otra versión. De repente, cuando sucede algo, Moisés mete la pata, se equivoca de una manera tremenda y la próxima decisión que toma es mucho más cerrada. Vamos a Éxodo capítulo 2, 2 capítulos atrás, para que veamos esta situación. Éxodo capítulo 2, versículo 11 dice, en aquellos días, o sea, siendo hijo de la hija del faraón, gozando de un bienestar y de ninguna preocupación, sucedió que crecido ya Moisés salió a sus hermanos. Punto ahí, y presten atención. Él sabía que era del pueblo de Dios. Y lo vamos a ver ahora.
y los vio en sus duras tareas, y observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Él sabía de quién era. Él sabía de dónde Dios lo había sacado para llevarlo a otra situación. Él sabía que era del pueblo de Dios. Entonces, versículo 12, miró a todas partes y viendo que no aparecía nadie, mató al egipcio y lo escondió en la arena. Ahí salió su corazón justiciero, ¿sí? Actuó en la carne bajo su propia intuición y decisión. Y entonces acá yo observé 3 palabras que me llamaron poderosamente la atención para mostrarme la característica que termine de ensamblar en ese corazón que se parece mucho al nuestro. Dice que observó a un egipcio que golpeaba a uno de los hebreos, sus hermanos. Bien, si él hubiera estado en comunión con el Dios que lo salvó, su observación hubiera sido muy diferente y lo hubiera llevado al próximo eslabón, al próximo paso, a tomar una mejor decisión. Pero él observaba bajo sus propios criterios. Es lo mismo que nos pasa a nosotros hoy en día. Cuando nosotros observamos bajo nuestros propios criterios, vemos que el mundo se está por terminar y nos traga. Vemos que los problemas se magnifican cada vez más. Vemos que las situaciones no se resuelven, al contrario, empeoran. El otro día estaba hablando con alguien y me decía, es que me desespera ver que aquellos que son malos prosperan. Y enseguida se me prendió el foco de la palabra. ¿Qué diferencia hay entre mi corazón y el corazón de esta persona que no conoce a Cristo, pero dice que se desespera cuando ve que los malos prosperan? Se desesperó. Yo no, porque sé cuál es su fin. La Biblia a mí me da la sabiduría de saber, no te angusties por aquel malo que prospera, porque pronto llegará su fin. ¿Qué quiere decir? ¿Que me tengo que poner contenta porque le va mal? ¿Le va a ir mal en algún momento? No. Yo sé que Dios tiene todo en control y que dentro de la soberana voluntad de Dios está permitir que este hombre o esta mujer prosperen en un camino que es erróneo, va en contra de la palabra. La diferencia entre un corazón y otro es la desesperación, la preocupación y la tristeza profunda por ver que yo, que estoy portándome bien, las cosas no me salen, y el otro que se porta mal y hace todo por izquierda, prospera. Tranquilo. Eso era lo que le pasaba a Moisés. Observaba las cosas bajo su propio criterio porque estaba alejado de Dios. Otra característica que le agregamos a Moisés: cuidado que nosotros no tengamos esa característica, que no nos desesperemos porque estamos alejados de Dios. Y dice que la siguiente situación que le pasó a Moisés, después de observar, dice el versículo 12, entonces miró a todas partes. Cuando uno mira para un lado y para el otro, es porque va a hacer algo que no quiere que lo sea descubierto, ¿cierto? Y no es generalmente con el tema de la ofrenda y el dar, porque cuando alguien quiere dar y tiene su corazón entenebrecido, quiere que todos lo vean, ¿no? Pero eso es otro cantar, se me cruzó otro versículo. El asunto es que cuando uno va a mirar para un lado y para el otro y empieza a mirar como el ejemplo que nos daba el pastor, creo que lo vio un día en un mall o algo así, de que vio que alguien estaba mirando para un lado o para el otro, se sacó el chicle de la boca y lo pegó en algún lugar. O sea, miró para un lado y para el otro para no ser descubierto. Esa es la posición en la que se estaba encontrando Moisés. ¿Por qué? Porque su manera de observar estaba entenebrecida por su propio razonamiento.
Palabra pura, Entonces, dice que miró a todas partes. Ya estaba en su corazón el hacer mal. Otra prueba que nos da, otra característica que nos muestra que Moisés estaba en la cúlmine, en su punto máximo de ser un hombre reconocido, poderoso, culto, económicamente sustentable, pero con su corazón estas características lo hicieron observar de mala manera, porque estaba alejado de Dios, observar la realidad a su alrededor de mala manera, mirar a todas partes para cometer un pecado. El siguiente acto fue que mató. O sea, metió la pata hasta el cuadril. Todo por haber observado mal, porque estaba alejado de Dios. O sea, es una cadena de consecuencias por haber estado alejado de Dios. Y entonces, el siguiente eslabón de esta cadena fue que Moisés no solamente tomó malas decisiones y lo perdió todo, sino que tuvo que huir de su posición. ¿Por qué? Porque lo empezaron a enjuiciar, lo empezaron a señalar. Él dijo, ay, ahora todos mis hermanos, así cuando te conviene tenés hermanos, ¿no? Cuando te conviene sos del pueblo de Dios. Otro cantar. Pero en realidad Moisés salió el otro día, después de haber matado al egipcio, habrá dicho, tengo todos mis hermanos que me van a cuidar ahora, nadie me vio, pero si alguno me vio me va a cuidar. Grave error. Sus propios hermanos o el pueblo lo empezó a criticar, lo empezó a enjuiciar. Y no hay nada que uno le tema más que esa la crítica, ¿vieron? Todos siempre estamos como con cuidado con el tema de la crítica. Es una preocupación el tema de la crítica para todos nosotros. Pero Moisés huyó porque sabía que había mostrado la carne, lo verdadero de su corazón. Pues si no, no se hubiera escondido y mató a una persona. Y Moisés tuvo que huir. Miren, hay algo que nosotros tenemos para aprender de esta característica, que la palabra del Señor nos deja ver. Cuando te estás conduciendo bajo la voluntad de Dios, cuando le estás obedeciendo a Dios, es muy probable que pase lo mismo, que te enjuicien, te critiquen. Pero cuando sabes que Dios te respalda, nada te mueve de esa situación. Te quedas ahí paradito, porque no confías en tus fuerzas, confías en la soberana voluntad de Dios, que por algo permite que suceda lo que está sucediendo en ese momento. No era la posición de Moisés, pero es algo que nosotros podemos aprender. No te muevas cuando estás haciendo la voluntad de Dios. No te muevas del lugar, porque es Dios el que defiende nuestra causa. Más allá de todo lo que diga la gente, no te inquietes por ver prosperar el camino del malo. Mantenerte en tu posición, porque Dios hará. Y en Él confiamos. Pero como Moisés no confiaba en Dios, actuó bajo su propia carne, haciendo lo peor que pudo haber hecho, y tuvo que huir. Entonces, Moisés tuvo que quebrar su orgullo y salir corriendo de su posición privilegiada, ¿sí? Fíjense que tal vez otro hubiera sido la historia de Moisés si él se hubiera quedado a cumplir con su castigo, ¿no? Otro hubiera sido la situación en la que Dios lo hubiera llamado en ese momento, pero generalmente el ser humano quiere salirse de la situación en la que se encuentra incómodo. Te trata mal tu jefe en el trabajo y ¿qué quiere hacer uno? Cambiarse de trabajo. Mi marido no me valora, me voy a buscar otro que me valore, salí del matrimonio. Mis hijos no me tratan bien, me voy de casa y que se la arreglen ahora ellos solitos. Y van a ver lo que pasa. Es como yo siempre le digo a mis hijos, ¿no? El día que me muera me van a extrañar. Pero uno se quiere salir de la situación en la que uno se siente incómodo. ¿Por qué?
¿Por qué será que no queremos salir? Porque no nos gusta sufrir. Estoy sufriendo esta situación. Miren, el arreglar los problemas implica que uno va a sufrir. ¿O acaso, ojalá todo fuera como la película de Mary Poppins? ¿Sí la conocen? Que se ponía a cantar y todo se acomodaba en la casa, ¿viste? La medicina milagrosa, te da la medicina al sabor que te gusta, encima. Ni eso sufrían los pibitos. Ojalá fuera todo así, pero no tenemos ni la voz de esta mujer, ni hay nada mágico. En la resolución de problemas hay que sufrir, uno sufre. Cuando llegamos las de pelo todo revoltijeado a la peluquería tuya, vos decís, ¡wow! ¡Qué pelo tan lindo para trabajar! No, decís, ¡qué desastre! ¿Qué voy a hacer con esto? ¿Qué puedo hacer con esto? Y un pelo así chiquitito te dice, quiero que me hagas rastas. Hombre, la vida conlleva sufrimientos. Parimos en sufrimiento, tenemos hijos en sufrimiento, los hombres tienen que trabajar duro para conseguir el sustento a la casa, no tienen ni idea. Ustedes se quejan del sufrimiento del trabajo, no tienen ni idea de lo que es un parto. En todo se sufre. En criar a los hijos se sufre, en crecer uno mismo se sufre. Cada vez que Nacho le duele las piernas, él ya sabe. Voy a pegar un estirón, mami dice, y le duelen las piernas, porque cuando uno va creciendo, te duele el cuerpo, se estira y duele. Claro. Entonces, Moisés no se quedó para sufrir. Dijo, acá, ahí me ven, yo no me quedo para sufrir la consecuencia. Y nosotros tenemos mucho de eso, y más los cristianos. Hay cristianos que ni siquiera desarman sus valijas. Tienen sus valijas siempre preparadas para huir a la próxima congregación. Porque cuando uno se encuentra con los hermanos y empieza a convivir, dice la palabra, hierro con hierro se afila. Entonces vamos creciendo, Dios nos va dando forma, según su voluntad, cuando tratamos unos con otros. Pero uno cuando entra en la familia, imagínense, si me peleo con bueno, de hecho yo a las 2 semanas de casada hice mis valijas y me iba porque él me dijo que es que ahora me tenés que dar explicaciones a mí porque soy tu esposo. ¿Ah? ¿Qué? Dije yo, ¿cómo que te tengo que dar explicaciones? Y ahí me di cuenta que me había casado. Pero ya no me podía salir, y menos con este hombre tan bonito que dije, ¿qué onda? ¿Dónde voy a encontrar otro? Entonces, uno no se puede salir de la familia, tiene que sufrir para tener una buena familia. Y uno va creciendo en esa instancia. Pero Moisés se fue, ¿sí? Dijo, ¿para qué me voy a quedar en esta situación? Mejor me voy. Entonces, se escondió y anduvo deambulando por lo que hizo durante 40 años. Y en ese tiempo se formó una característica en Moisés, que fue ser débil. En esos 40 años, ¿saben con quién conversaba Moisés? Con las ovejas. Tenía poco contacto con el ser humano, porque él trabajaba para su suegro. Encima el suegro tan lindo, lo trató tan bien, su suegro, que le dijo, ándale, a cuidar las ovejitas. O sea, tenía un suegro bastante también complicado, ¿sí? Que dijo, vamos a tratar con este muchacho. Era un muchacho, tenía 40 años. O durante esos 40 años, digo, vamos a tratar con este muchachito. ¿Vos querés a mi hija? A ver cómo te va. Entonces, durante esos 40 años se convenció Moisés que tenía un carácter débil, pero a la vez empezó a anidar en su corazón. Esto es algo que todos nosotros tenemos: conmiseración, lástima por nosotros mismos. Pobre de mí, mira cómo me tratan, mira cómo no me valoran, mira lo que me dijo, mira, me dio los despojos de la comida. Claro, separó en 4 el arroz y dijo, vamos a darle la peor parte a Celina, pobrecita de mí.
Nosotros somos muy buenos para tener lástima de nosotros mismos. Y cuando Dios no es el centro de nuestra vida, miren, eso sale como una flor y se multiplica en nuestro corazón. Pero piensen en esto, Moisés estaba así. ¿Se acuerdan de las primeras características que hablamos? Era poderoso en habla y en acción. Estaba acostumbrado a ganar. De repente, por una mala decisión, lo pierde todo. Se siente frustrado el tipo. Moisés se sentía frustrado porque lo perdió todo, no solamente de dormir en el mejor lugar, de tener la pleitesía de todos, perdió absolutamente hasta el derecho de poder decidir en qué trabajar, porque su suegro le daba las órdenes. Yo no tuve suegra ni suegro, pero me imagino que no me hubiera caído muy en gracia tener una suegra que me diga cómo tratar a mi esposo. Supongo que me hubiera llevado bien con mi suegra, no sé. Decían que tenía un carácter muy parecido al mío, pero tal vez no me hubiera llevado bien cuando me dijera, ay no, así los varéniques no se hacen, nena. Bueno, de hecho tuve la tía que me decía, no, es que así no se hace. Me lo dijo una sola vez por teléfono y nunca más la llamé para preguntarle una receta. Y las hice como quise. O sea, imagínense si hubiera tenido una suegra todo el día que me estuviera dale y dale y dale y dale. Entonces Dios preparó mi corazón para cuando yo sea suegra de mi futura yerna, ¿no? No era, perdón. No está Irving, así que digo, yo soy una excelente suegra con Irving. Él no pudo haber conseguido una mejor suegra que yo, ¿cierto? ¿Sí? Como él no está, lo digo yo porque él no puede decirlo, bueno está. Pero entonces nosotros pensamos en esa característica, igual que Oli, ¿sí? La mejor suegra del mundo. Entonces vemos esa característica de Moisés y decimos, claro, por eso es que estaba frustrado. No es fácil tenerlo todo, estar allá arriba y de repente perder hasta tu poder de decisión, porque ni siquiera el lugar donde estoy es mío. Claro, se ve diferente cuando uno está en Cristo, pero acuérdense que Moisés estaba alejado de Dios. Así lo encontró Dios, con esas características, frustrado, entristecido, desvalorizado por él mismo, pero también por los demás. Dios nos está hablando ahora. De hecho, nosotros estamos escuchando, los que están aquí, pero también los que están en internet. Si estás escuchando estas palabras es porque Dios te está hablando. Dios no te pregunta lo que tuviste en tu mano ni lo que vas a tener. Te dice, ¿qué tenés ahora en tu mano? Como le preguntó a Moisés, ¿qué tenés en tu mano? Una vara, le dijo. Ni siquiera era propia. No era algo que él había creado. Era una vara de un árbol. Ni siquiera lo que tenía en su mano era de él. Ni siquiera él se podía jactar de decir, miren, esto lo hice yo. Así lo encontró el Señor. Y si estamos escuchando estas palabras, Dios está advirtiendo que si nosotros seguimos en la misma posición de decidir por nuestra propia voluntad, vamos camino al desastre, como lo fue Moisés. Camino al desastre. O tal vez Dios ya te permitió que pasaras por esos años de tristeza, de problemas, de agobio espiritual, de frustraciones, como esos 40 años que Moisés pasó, y te encontrás casi al final diciendo, no tengo nada. ¿Qué conseguí en mi vida? Solo subsistir, lo suficiente como para pagar las cosas, pero económicamente no tengo nada. Mi espíritu está igual, sigo entristecido, sigo angustiado, preocupándome día a día a ver cómo le hago para
sobrellevar las cargas que tengo que sobrellevar en mi familia, en mi hogar, en la economía. Alguna vez escuché que Dios me llamó para trabajar en el ministerio, pero la verdad es que ya hace tanto que no, y estoy tan arruinado y tan frustrado y tan desconfiado de Dios, de la iglesia y aún de mí mismo, que la verdad es que ni creo que Dios me vaya a hablar a mí. Porque esa era la situación en la que se encontraba Moisés. Capítulo 3 de Moisés, de Éxodo, déjenme leérselo. Apacentando Moisés, versículo 1, las ovejas de Jetro, su suegro, sacerdote de Madián, llevó las ovejas a través del desierto y llegó hasta Horeb, monte de Dios. Y se le apareció el ángel de Jehová en una llama de fuego en medio de una zarza. Y él miró y vio que la zarza ardía en fuego y la zarza no se consumía. Entonces Moisés dijo: iré yo ahora y veré esta grande visión, ¿por qué causa la zarza no se quema? Y viendo Jehová que él iba a ver, lo llamó Dios de en medio de la zarza y dijo: Moisés, Moisés. Y él respondió: heme aquí. Y le dijo: no te acerques, quita tu calzado de tus pies, porque el lugar en que tú estás, tierra santa es. Y esta fue la situación en la que Moisés se encontró con Dios. Y esa misma situación, frustrado, deshecho, sin ningún recurso, trabajando para otro, así Dios lo llamó a Moisés a través del desierto. ¿Se dieron cuenta? Dice que él estaba en el desierto de Horeb. Horeb significa desierto o desolación. Literalmente Moisés estaba en un desierto, físicamente sus pies moraban en un desierto y su corazón era un desierto. Y nosotros podríamos decir que esa zarza era la tipificación de la cruz de Cristo, porque ahí estaba la presencia de Dios. Y la cruz está siempre recordándonos que Dios nos salvó, hizo el milagro de la salvación para nosotros. Al principio no me gustaba esta cruz cuando llegamos acá. Generalmente el vitrón nunca me gustó, pero esta cruz que está acá nos recuerda cada vez que nos reunimos dónde pudiéramos haber terminado nosotros. Muertos eternamente. Sin embargo, Dios mandó a su Hijo Jesús para morir por mí. Eso debiera ser suficiente para que yo quiera obedecerle y servirle. Pero además de eso, además de darme salvación del infierno y eternidad en su presencia, además me cuidó, me libró del mal, me dio una familia, me sustenta económicamente, me sostiene en mi debilidad, me da consuelo cuando necesito, me habla cuando lo busco, cuando lo llamo se deja encontrar. Son milagros que Dios hace en nuestra vida. Pero Moisés no lo recordaba. Moisés no se acercó a la zarza ardiendo, a la presencia de Dios en un momento emocional, sobrenatural. ¿Se dieron cuenta? Estaba en el desierto, dice la palabra. Solo, triste, trabajando para otro, en la peor situación de su vida y después de haber matado a alguien. Estaba muerto de miedo por el futuro que se le avecinaba. Yo no sé por qué la gente se cree que los mejores momentos con Dios tienen que ser en una iglesia. Ay, porque la alabanza nos tiene que llevar a un momento sobrenatural y danzar acá adelante y tener una emoción que nos llene para que nos vayamos llenos. La Biblia no me muestra eso a mí. Por eso me gusta mucho esa canción que en lo secreto te voy a adorar, tanto sea como en la multitud, como en lo secreto, en lo privado. Aquel que no sabe adorar a Dios en lo secreto, en la intimidad, en lo profundo del desierto, es imposible
que pueda dar una adoración genuina en el altar. Por eso nosotros no magnificamos ese momento. La adoración es, siempre me gustó esa visualización o esa ejemplificación que dijo un amigo hace muchos años, que era como un suéter que uno va tejiendo en la semana. Entonces cuando venimos a la iglesia traemos el suéter ese de lana ya terminado para ofrecerle una adoración al Señor. O venís con lo que vengas, con lo que puedas haber hecho, una manga, un cuellito, el borde de una punta del suéter, pero con algo tenés que venir. No podés venir a buscar acá en un tiempo de alabanza y adoración, ni siquiera en el escuchar la palabra, la llenura del Espíritu Santo, porque la manifestación, como si la zarza tendría que arder acá, porque nosotros venimos a buscarla. ¿Qué es eso? La presencia de Dios se manifiesta hablándonos. Le dijo a Moisés: mete tu mano en la zarza para que arda tu mano y el fuego se te meta adentro y salgas danzando como los corderitos y vayas al pueblo. No. Le dijo: Moisés, Moisés. Lo llamó. Si Dios te salvó en esa cruz del Calvario, te empezó a llamar desde el mismo momento en que fuiste salvo. Las cosas sobrenaturales son para ciertas situaciones, cuando Dios quiera, en el tiempo que Dios quiera. Pero si Dios no quiere, estás preparado porque tenés el Espíritu Santo de Dios para escuchar la voz de Dios. Moisés no estaba bien espiritualmente, no era el líder de ninguna congregación, ni siquiera era el dueño de sus cabras, de las cabras que estaban ahí. No tenía absolutamente nada. Sin embargo, Dios lo llamó. ¡Wow! Eso sí me sorprende. Desde el mismo momento que nosotros fuimos salvos, somos llamados por Dios. El otro día estaba conversando con un amigo, se llama Jerry West. Él lo conozco desde el año 93, nos conocemos de muy jovencitos. Y desde el año 93 yo le he visto a él que es un excelente, es uno de los mejores guitarristas que tiene el ministerio cristiano, digamos. Es un artista, un guitarrista muy reconocido por su calidad de músico. Ahora hace unas semanas atrás sacó una producción que el sencillo de él se llama Crazy Love. Y es una melodía que cuando me la mandó, yo no la... O sea, antes de que saliera a la venta, me lo mandó para que lo escuchara. Y lo estaba escuchando y realmente se me caían las lágrimas cuando escuchaba esa guitarra sonar y los instrumentos detrás, sabiendo un poco la historia de lo que él estuvo viviendo en estos últimos 10 o 15 años. Y le dije algo que realmente fue de parte del Espíritu Santo. Yo le decía: mira, esta canción, esta melodía de Crazy Love podría haber sonado como música de fondo mientras Moisés se acercaba a la zarza ardiendo, ¿no? Porque realmente era una situación muy caótica la de Moisés cuando se acerca a la zarza. Le digo: y jamás en todos estos años que te conozco, te he escuchado que compusiste una melodía tan profunda como la que acabas de sacar en el peor momento de tu vida. Él está ahora en un precipicio. Él está pasando por una situación, ha pasado durante todo este tiempo un desierto tan grande, tan profundo, pero nunca tocó una melodía tal hasta que se encontró en el borde del precipicio. Le digo: lo importante ahora, no importa el motivo que nos lleva a ese precipicio, a esa crisis. Poco importa lo que te lleva al precipicio, lo que importa es lo que vamos a hacer a partir de ahí. Que estando al borde del precipicio,
¿Seguís mirando lo que no podés controlar o te dedicas a mirar al invisible que te llamó? Al Dios que te salvó. Ya con eso tendríamos suficiente, pero pensar en todo lo demás. Que si Dios quiere, hace así y te quedas sin trabajo, sin familia, sin iglesia, sin nada. Nada que te sustente tu corazón de creerte que sos sabio en tu propia opinión. ¿Y sabes por qué lo digo? Porque cuando te manejas sin Dios, alejado de Dios, y no tenés en cuenta en tus decisiones a Dios, luego se nota, como Moisés. Dice que entonces Moisés cubrió su rostro porque tuvo miedo de mirar a Dios. Yo creo que Moisés durante esos años en el desierto de Madián habrá pensado muchas veces, en cómo fue que mató al egipcio, en cómo lo perdió todo en esos años de desierto, en su orgullo de haber sido el todopoderoso y de repente no ser nada. Y creo que si Moisés hubiera tenido que escuchar esa zarza ardiendo que Dios le estaba hablando desde ahí y decir, Dios me está hablando, ¿qué hago ahora? Tiempo atrás Moisés hubiera dicho, bueno, voy a ver mi agenda, voy a ver si puedo, no sé si puedo hablar con vos ahora porque no tengo tiempo, tengo que ir a hacer una guerra, cuando vuelva vemos, pedí una cita. Pero en ese momento dice que él se inclinó delante de Dios y le dijo, heme aquí. Heme aquí. Moisés tuvo que quebrar sus alas para caminar seguro hacia la voluntad de Dios. Cuando él le dijo, heme aquí, tomó la decisión de dejarse manejar por Dios y dejar que su voluntad se quebrara completamente delante de la presencia de Dios. Y entonces es aquí donde nos encontramos nosotros. Dios te está diciendo, ¿qué tenés en tu mano? Te estoy hablando ahora. ¿Hasta cuándo vas a esperar para decirle al Señor, heme aquí? Yo no sé qué es lo que Dios te está hablando, pero por algo nos está hablando esta palabra. ¿Hasta cuándo vas a esperar? ¿Qué más necesitas para decirle al Señor, heme aquí? Quiero obedecerte, Señor. Quiero hacer tu voluntad. O le vas a decir, Señor, vos no sabés lo que estás diciendo. Vos no sabés porque no me conocés a mí y no sabés que yo no estoy preparado. Porque si estás acá o si están ahí en internet escuchando es porque Dios, esta palabra es la que Dios te está hablando. ¿Hasta cuándo vas a seguir esperando delante de la presencia de Dios para decirle, heme aquí? Tal vez Dios te está llamando a que te largues al ministerio. Así, en el borde del precipicio. O tal vez Dios te está hablando a que empieces a obedecerle en servir al Señor. O en orar. O en tener una mayor comunión con el Señor. O en dar. Hay tanta gente que hoy en día quiere dar, pero por motivos equivocados. Dan para las campañas presidenciales. Y ese dinero ya sabemos que a veces se mal usa. Sin embargo, hay cristianos que dan, pero dan en demasía, Pero sin embargo, para las ofrendas y los diezmos están siempre, y a ver qué hacen, qué. Dios te está llamando siempre. Dios te habla. Te llama por tu nombre, porque por eso mandó Jesucristo a morir en la cruz del Calvario por nosotros. Dice que nos conoce desde antes que naciéramos. Tal vez te está llamando a perdonar. Y
ahí se quiebran completamente tus alas. Porque ¿cómo nos cuesta perdonar al que nos ofende? Pero ¿saben qué? Cuando uno no perdona a alguien, te tragas tu propio cáncer. Porque el único que se enferma es aquel que no perdona. El que perdona se siente libre. No sé cuál es el llamado que Dios te está haciendo, pero sí sé que Dios está hablando. Y cuando Dios habla, también dentro de su palabra de llamado hay advertencias. Moisés no lo escuchó y llevó al desastre su vida. Llevó al desastre su vida por manejarse bajo sus propios criterios, creyendo que tenía toda la situación controlada porque estaba en una situación privilegiada. La Biblia nos deja la muestra de la vida de Moisés, de lo que sucede en la vida de una persona a la que Dios tiene en la mira para que haga algo. Y cuando esa persona no lo hace, desobedece el llamado de Dios, créanme, hemos visto muchas personas llegar al desastre y vivir en el desastre por no hacerle caso a Dios. Prefiero estar en una situación de trato con Dios, pero en el lugar en el que Él me llamó, y no estar en una situación privilegiada en el lugar donde Dios no quiere que esté, porque con Dios no se juega. O le contestas o Él va a hablar más fuerte. Sí, Señor, es lo que necesitamos hoy. Es estar a tus pies, contemplándote, Señor. Amor, misericordia y paz es lo que tú me das. No necesito más. He venido a decirte que te amo, Jesús, y no quiero